Fue hace algunos años, cuando éramos un grupo de amigos inseparables. Éramos 6 en total: María, Luisa, Juan, Andrés, Carlos y yo, Sofía. Siempre buscábamos aventuras emocionantes que nos hicieran sentir vivos. Un día, mientras estábamos reunidos en la casa de María, alguien sugirió la idea de jugar con una ouija en el cementerio de nuestra ciudad. Todos nos miramos con una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabíamos exactamente qué podía pasar, pero estábamos decididos a probarlo. Armados con nuestras linternas y una ouija improvisada con un pedazo de cartón y una moneda, nos dirigimos al oscuro cementerio a altas horas de la noche. El ambiente estaba cargado de misterio y el viento soplaba suavemente entre las lápidas. Nos adentramos en el lugar con cautela y encontramos un rincón apartado donde desplegamos nuestra improvisada ouija. Con las manos temblorosas, colocamos los dedos en la moneda y comenzamos a hacer las preguntas. Las primeras respuestas eran vagas e incoherentes. Nos reímos y bromeamos entre nosotros, pensando que solo estábamos jugando. Sin embargo, a medida que continuábamos, algo cambió. La moneda comenzó a moverse con una fuerza inexplicable, y las respuestas se volvieron más claras y perturbadoras. Uno a uno, los nombres de cada uno de nosotros fueron mencionados, junto con extraños mensajes sobre nuestro futuro. El ambiente se volvió denso y sentimos un escalofrío recorriendo nuestras espaldas. A pesar de ello, decidimos seguir adelante, curiosos y atrapados en una especie de fascinación macabra. De repente, María y Juan se pusieron pálidos y parecían hipnotizados por la ouija. Sus ojos estaban en blanco y sus cuerpos temblaban violentamente. Intentamos sacarlos de ese estado, pero fue en vano. De repente, sin previo aviso, dejaron de moverse y cayeron al suelo, sin vida. El terror se apoderó de nosotros. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. Desesperados, intentamos reanimarlos, pero era demasiado tarde. Sus corazones ya no latían. En un instante, nuestro juego inocente se había convertido en una pesadilla. Lloramos y gritamos, incapaces de procesar lo que había ocurrido. Nos culpábamos mutuamente por haber jugado con fuerzas que no comprendíamos. Finalmente, llamamos a la policía y les explicamos lo sucedido. Investigaron las extrañas circunstancias, pero nunca encontraron una explicación clara para las muertes de María y Juan. El incidente nos dejó marcados para siempre. Nuestro grupo de amigos se desmoronó y cada uno siguió su propio camino, llevando consigo el peso de la tragedia. El cementerio se convirtió en un lugar prohibido para nosotros y evitamos hablar del tema, tratando de olvidar el terror que vivimos aquella noche. El recuerdo de aquel juego maldito siempre estará presente en nuestras vidas. Nos enseñó que hay límites que no debemos cruzar y que algunas fuerzas desconocidas pueden desencadenar consecuencias terribles. A medida que los años pasaron, cada uno de nosotros lidió de manera diferente con el duelo y el trauma. Luisa decidió estudiar psicología para comprender mejor lo que había sucedido aquella noche fatídica. Se sumergió en la investigación de fenómenos paranormales y trató de encontrar respuestas, pero nunca pudo superar completamente el dolor de perder a 2 de nuestros amigos más cercanos. Andrés, por su parte, se volvió más reservado y retraído. Pasó horas reflexionando sobre el sentido de la vida y la existencia de lo sobrenatural. Aunque nunca mencionó explícitamente el incidente, podíamos ver el dolor en sus ojos y cómo había cambiado después de aquel trágico evento. Carlos se refugió en el arte. Dedicó su tiempo a la pintura y la música, buscando una salida creativa para expresar su dolor y su confusión. Sus obras transmitían una sensación de melancolía y pérdida, pero también una chispa de esperanza y superación. Yo, Sofía, encontré consuelo en la escritura. Escribí relatos ficticios que trataban sobre el poder de las fuerzas ocultas y los límites de la curiosidad humana. A través de mis palabras, intenté procesar lo ocurrido y, de alguna manera, liberar el peso que llevaba en mi corazón. Aunque nuestros caminos se separaron, nos manteníamos en contacto esporádicamente, recordando aquellos tiempos en los que éramos jóvenes y despreocupados. Sin embargo, siempre había una sombra que nos acompañaba, una sombra que representaba la tragedia y el oscuro secreto que compartíamos. Nunca volvimos a mencionar la ouija ni el cementerio. Era un tema tabú que habíamos decidido enterrar junto con nuestros amigos perdidos.
Intentamos seguir adelante, construyendo nuevas amistades y buscando un sentido de normalidad en nuestras vidas, pero siempre estuvimos marcados por aquel fatídico juego. La Ouija nos había arrebatado a 2 personas queridas y nos había dejado cicatrices emocionales profundas. Aprendimos que no todas las puertas deben ser abiertas y que algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado. La vida siguió su curso, pero siempre llevamos con nosotros la memoria de María y Juan, recordándonos la fragilidad de la existencia y el peligro que puede acechar en lo desconocido. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la Ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá a por mí?